Bienvenidos. A nombre de Caminos de la Libertad, quiero agradecerles que estén con nosotros en la presentación del libro Los aparatos estatales nos aplastan, de Alberto Venegas Lynch. Tenemos lo que diríamos normalmente un panel de lujo. Está con nosotros Arturo Dam y Sergio Sarmiento, además del autor. Va a ser muy largo si leo las semblanzas de los tres. Lo voy a hacer lo más breve posible para presentarlos. Arturo Dam es economista y filósofo, es profesor y conferencista, es profesor de tiempo completo en la Universidad Panamericana y da, por supuesto, conferencias en muchas otras universidades, tanto del país como fuera del país. Es autor de una columna que se publica de lunes a viernes en el periódico La Razón y es autor de 22 libros, entre otras cosas. Y yo quisiera resaltar que hace años dirige en Caminos de la Libertad el Círculo de Estudios Bastiat. Sergio Sarmiento es filósofo, es periodista, escritor, fue director editorial de la Enciclopedia Británica en español, fue vicepresidente de Noticias en Televisión Azteca, en donde sigue siendo presidente del comité editorial. Sergio publica una columna de lunes a viernes en el periódico Reforma y en otros 20 diarios del país. Tiene también un noticiero de radio y el programa La Entrevista con Sarmiento. Y lo más importante para nosotros es que es presidente de Caminos de la Libertad. Alberto Venegas Lynch. Alberto Venegas Lynch es doctor en economía, doctor en ciencias de dirección, tiene una presencia muy importante en la Argentina, fue profesor titular y director del ESEADE, donde es profesor emérito, es consejero académico de la Fundación Libertad y Progreso, fue miembro de la mesa directiva de la Mont Pelerin Society en 2 ocasiones, y actualmente pues se reconoce mundialmente por ser el mentor del presidente Javier Milei, quien lo citó el día de su toma de posesión, entre otras ocasiones. Alberto es autor de 30 libros y justamente estamos presentando el último de ellos, Los aparatos estatales nos aplastan, publicado por la Fundación Libertad de Rosario. Yo quisiera darle primero la palabra a Arturo Dam para comentar este libro. Muchísimas gracias, Berta. Antes que nada, pues quiero agradecer, antes que alguien más, a Alberto Venegas por este nuevo libro, ¿sí? Donde nos dice por qué pues, los aparatos estatales nos aplastan. Muchas gracias, Alberto, por este nuevo libro. Déjame decirte que tu libro de Fundamentos de Análisis Económico para mí ha sido un libro fundamental en mi labor como maestro, sobre todo por la manera que explicas en ese libro cómo se determinan los precios, no usando las típicas ecuaciones de oferta y demanda y las 2 curvitas que se cruzan, sino usando esas columnas con 10 compradores, 10 vendedores, lo cual te permite ver la lógica económica de una manera mucho más eficaz, digámoslo así, que el tradicional análisis de las ecuaciones y las líneas. Muchas gracias, Alberto, por este nuevo libro. Y bueno, son muchísimos los temas que tú tratas en tu libro. Y me llama la atención, para empezar por la introducción, y no es que yo vaya a ir capítulo por capítulo porque no hay tiempo, pero déjame citarte porque dices en la introducción del libro, no es una exageración reiterar que todas las noches al acostarnos debemos preguntarnos qué hicimos durante la jornada para que se nos respete. Esto es interesante, para que se nos respete. Y si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo. Y luego nos dices algo que nosotros los liberales repetimos mucho, pero que sin duda alguna hay que insistir, sobre todo con la gente joven. En última instancia, las ideas mueven el mundo y obligan a correr el eje del debate, ¿sí? Siempre ha sido así en todo lugar y circunstancia, y qué duda cabe que tu libro, ¿sí?, lo que ayuda es precisamente al debate de las ideas. Ahora, de los muchos temas, Alberto, que tú tocas en el libro, quiero centrar la atención en uno que a mí en lo personal me preocupa, y es el tema de la propiedad privada. Uno de los capítulos, por llamarlo así, de tu libro se llama La propiedad privada, clave de la civilización, lo cual me recuerda aquella frase de Guillermo Yates que dice que la historia del derecho de propiedad
es la historia de la civilización. Yo me parece que este es un tema fundamental, el tema de la propiedad, al grado de que yo he dicho que al liberalismo en estos momentos de la historia tal vez habría que llamarlo propietarismo. Y llama mucho la atención lo que ha pasado con el tema de la propiedad a lo largo de la historia. Y déjenme nada más citar lo siguiente. Si nos vamos a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se publicó el 26 de agosto de 1789, ¿sí? En el segundo artículo leemos: la finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son libertad, en primer lugar, propiedad, en segundo lugar, seguridad y resistencia a la opresión. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, en el segundo artículo ya se menciona a la propiedad y se le considera como un derecho natural. Si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es hasta el artículo 17, ¿sí?, donde se menciona por una sola vez a la propiedad y se dice: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente, y segundo, nadie sería privado arbitrariamente de su propiedad. ¿Qué ha pasado con la propiedad? De 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, a el año 1948, cuando se presenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El tema de la propiedad privada, el tema de los derechos de propiedad que una y otra vez se ven amenazados, sobre todo por los políticos. A mí me queda claro que cualquier político, en mayor o menor medida, es alguien convencido de que puede hacer con la propiedad de los ciudadanos lo que más le convenga. Si no con toda, sí con aquella parte, sí, que les extrae, que les obliga a otorgar por medio del cobro de impuestos. Entonces, tener un capítulo donde se habla de que la propiedad privada es la clave de la civilización, la clave, vamos a decirlo así, de la convivencia pacífica, lo cual es muy fuarista, dicho sea de paso: el respeto al derecho ajeno es la paz, y yo aquí le agregaría: el respeto al derecho de propiedad privada es la paz. Es algo muy importante. Este capítulo a mí me parece de una actualidad muy importante para México, para América Latina, más todos los otros temas, Alberto, que tocas en el libro. Por ejemplo, un tema que a ti te interesa mucho, todos el tema de los bancos centrales. Tú siempre has dicho que el Banco Central, haga lo que haga, emita, contraiga o mantenga constante la masa monetaria, siempre de alguna manera distorsiona la estructura de precios relativos, y eso de alguna manera es un error. También el tema, por ejemplo, de los salarios y qué hay que hacer para el aumento en los salarios reales a través de la formación y acumulación de capital, sobre todo de capital humano. Todos estos temas que tratas en el libro, Alberto, que a mí me parecen interesantes, me parecen de muchísima actualidad, y ojalá y este libro, que comienzas tocando el tema de la educación, y ahí habría que ver cómo explicas tú cómo los aparatos estatales, ¿sí?, de la educación pública aplastan al ciudadano, es muy importante. A mí no me queda más que en esta breve introducción al tema agradecer a Caminos de la Libertad la invitación, agradecerte a ti, Alberto, por este nuevo libro, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Arturo. Sergio, adelante, por favor. Gracias. En primer lugar, gracias a Caminos de la Libertad y a los panelistas, Arturo Dam, Alberto Venegas Lynch. Siempre es un honor leerte, siempre es un gusto, es un placer leerte. También es un honor poder presentar este nuevo libro. Lo sorprendente del libro, lo que más me gusta del libro, es la amplia diversidad de temas. Vamos de un lado a otro. Me imagino que son artículos que se escribieron en momentos diferentes a lo largo del tiempo, y esto pues de alguna forma satisface mi espíritu enciclopédico. Finalmente me hice redactando enciclopedias, y encuentro aquí pues una diversidad de temas que me parece que aportan todos. Me gustó mucho el inicio con el tema educativo, incluso antes de pasar
a los capítulos, otros prólogos, otras introducciones, lo que nos dicen es lo que va a tratar el autor a lo largo de todo el libro. No, aquí salta de inmediato el autor a un tema que me parece que es muy importante, el tema de la educación y si realmente todos estos dogmas que nos enseñan acerca de la educación, de que tiene que ser pública, de que tiene que haber un ente central, un aparato que establezca qué se debe estudiar, qué no se debe estudiar, que la educación debe ser en una institución que pues, permanezca el educando, permanezca encerrado. Bueno, me parece que abre toda una serie de discusiones de una enorme riqueza. A todo lo largo del libro encuentro partes pues, que me fascinan. Finalmente, soy un lector absolutamente cautivo de Borges y encontrarlos, todos los fragmentos sobre Borges me pareció maravilloso, que además Borges era un gran lector de la 11ª edición de la Enciclopedia Británica, y eso, por supuesto, de hecho, ahí surge Clonus Orbis Tertius, una de mis narraciones favoritas de Borges. El tema de la judeofobia, que no es el antisemitismo, son cosas completamente distintas. Me pareció muy notable que Alberto lo señalara, pero quizás ya desde un ánimo de liberal, lo que me gusta es el afán de encontrar que muchas de las posiciones que supuestamente se dicen liberales en realidad no lo son tanto, son posiciones conservadoras, tanto en la educación como en muchos otros aspectos de la vida humana. Y en el ánimo liberal, por supuesto, el dejar las cosas abiertas, el no pretender que todo se resuelve con dogmas que vienen de autoridades o que vienen de libros mágicos, a mí me parece que es muy importante. En esta introducción, en la que trata el tema educativo, Alberto Venegas dice que está escribiendo en concordancia con un cartel que tengo debajo de mi computadora que transcribe el lema de la Royal Society de Londres, nullius in verba, es decir, no hay palabras finales. Este ensayo de mi autoría, dice, producirá rechazo en las mentes conservadoras, incapaces de zafar del status quo, anquilosadas en telarañas mentales. Y me parece que ese es el propósito de toda discusión y es el propósito de todo ensayo que tenga que ver sobre todo con las ideas liberales, que no se nos olvide que los verdaderos conservadores son aquellos que quieren preservar lo que ya existe, que los verdaderos liberales son aquellos que están comprometidos con la libertad, que tienen un espíritu inquisitivo, que quieren estudiar, que quieren investigar, que quieren encontrar nuevas respuestas en cada una de las decenas de discusiones que ofrece en sus capítulos Alberto Venegas Lynch en este libro. Los aparatos estatales nos apabullan, nos están destruyendo. Me parece que las respuestas estén abiertas, que no pretenda que no pretenda establecer un dogma, me parece maravilloso. Sí, los aparatos estatales nos aplastan. En México estamos viviendo un momento muy importante en que, a pesar de haber tenido un proceso de liberalización a lo largo de los últimos años, este no ha dejado satisfecho a los electores. Los electores han votado por un conservador reaccionario, que se decía progresista, y que está buscando fortalecer estos aparatos estatales para que nos aplasten todavía más. En cambio, curiosamente, Argentina, esta patria del fascismo de Juan Domingo Perón, esta patria eh, de las limitaciones, de los reglamentos que estrangulan toda actividad económica, todo deseo de actuar con libertad, pues están enfrentando ahora a un libertador que está llegando con una sierra y que está tratando de destruir esos aparatos estatales que tanto tiempo nos han agobiado. Eso me parece también maravilloso y, por supuesto, Alberto, estoy no solamente leyendo
con mucho gusto este libro, sino estoy muy interesado en todo lo que está pasando en Argentina en estos momentos con Javier Milei, a quien me topé en el Foro Económico Mundial de Davos. Me dio mucho gusto pues que por lo menos intercambiáramos algunas palabras y nos diéramos un buen abrazo. En fin, estoy listo para el diálogo. Muchas gracias, Sergio. Alberto, finalmente, este libro es, como decía Sergio, es una recopilación de artículos que seguramente costó la decisión de elegirlos mucho, y incluye un artículo sobre Javier Milei justamente como la esperanza de la Argentina. No sé si quieras hablarnos al respecto. Bueno, me gustaría primero agradecer mucho la generosidad de ustedes de invitarme. Por otra parte, felicitarlo por los esfuerzos que ustedes hacen para contribuir a los valores que compartimos. Y me gustaría comentar lo que ha dicho Arturo, lo que ha dicho Sergio, y agregar un comentario propio. A diferencia de lo que le sugiero a mis alumnos cuando tomo examen, le digo que nunca digan en un examen voy a referirme a 5 puntos porque es seguro que se olvidan de alguno. Pero hago mis pequeños desafíos interiores y quiero centrarme en 5 puntos de Arturo y 5 puntos de Sergio rápidamente. El primer punto que tocó Arturo es el punto de la Revolución Francesa, de la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789, como apuntó, que yo creo que es muy interesante mostrar el tajo, la diferencia entre lo que fue el origen y el espíritu de la Revolución Francesa, de lo que derivó con los jacobinos y la guillotina, a contracorriente de todo ese espíritu original. Y como señaló Arturo, hay los 2 primeros puntos de esa Declaración de Derechos del Hombre, escritos, dicho sea de paso, entre otros por el gran liberal Mercier de la Rivière, donde pone el punto de la igualdad ante la ley, subrayando que es igualdad de derechos y luego el derecho de propiedad. Habitualmente, cuando se habla de los lemas de la Revolución Francesa y se habla de igualdad, se piensa en la igualdad de resultados, en la guillotina horizontal, digamos, pero no en el espíritu de esa extraordinaria origen de la Revolución Francesa. Y en ese contexto, Arturo subrayó lo de la propiedad, que yo quiero solamente agregar algo que ustedes, Arturo, Sergio y los que nos están escuchando saben perfectamente bien, la contribución de Ludwig von Mises en el año 1920 sobre el cálculo económico. Esto es, sin propiedad no hay precio. Por lo tanto, como muchas veces he dicho, no se sabría si conviene construir los caminos con asfalto o con oro. Y si alguien levantara la mano y dice que con oro es un derroche, es porque recordó los precios relativos antes de abolir la propiedad. Entonces, el eje central, el punto medular del Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848 es, como dice el propio Marx y Engels, puedo resumir toda mi filosofía en un párrafo, y es abolir la propiedad privada. Sin necesidad de abolir la propiedad privada, en la medida en que los megalómanos intervengan en la estructura de precios, están malguiando el aparato productivo y por lo tanto consumiendo capital. El segundo punto que quiero señalar, que mencionó Arturo y subrayó que yo pongo énfasis en esto, es el preguntarnos, y le digo a mis alumnos también todas las noches, ¿qué hicimos hoy para que nos respeten? Y si la respuesta es nada, no tenemos derecho al pataleo, como bien dijo Arturo. Pero esto lo quiero poner en el contexto de lo que dijo Alexis de Tocqueville, no en el libro más conocido de él, Democracia en América, sino el antiguo régimen de la revolución, donde dice algo que va muy para la Argentina y también lamentablemente para Estados Unidos hoy. Y dicho sea de paso, abro una pequeña nota a pie de página y digo que yo publiqué, uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos,
publicado originalmente por el Fondo de Cultura de México y en una segunda edición de Unión Editorial de Madrid, donde muestro el apartamiento de los valores y principios de los extraordinarios padres fundadores. Pero en todo caso, lo que quiero decir, que subrayaba Tocqueville, es que, dice Tocqueville, que en aquellos países donde hay una gran prosperidad moral y material, la gente da eso por sentado y supone que esto es automático y que viene de los cielos, cuando es un esfuerzo diario de cada uno. A veces he puesto el ejemplo de una familia que está comiendo en su casa, irrumpe un grupo de forajidos y la gente dice, salgan de acá inmediatamente. ¿Pero por qué tenemos que salir? Porque es mi propiedad. ¿Cómo su propiedad? Es nuestra también, la propiedad no existe. La gente cree que puede estar tranquila en sus casas y en sus lugares porque está protegida de la propiedad de algo que hacen otros o que viene, como digo, automático o del cielo, en lugar de ver que es la contribución. Por eso Thomas Jefferson, esa frase, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Luego señaló el tema muy bien Arturo del Banco Central. Efectivamente, por más que sean los mejores banqueros centrales del orbe, están embretados a qué tasa emitir, a qué tasa contraer o dejar igual la masa monetaria, y cualquiera de las tres variantes está afectando los precios relativos. Y a veces se dice, bueno, no seamos tan exagerados, supongamos que el banquero central tiene cierta percepción para darse cuenta de lo que la gente quiere y va a hacer lo mismo. El contraargumento es, si va a hacer lo mismo que la gente quiere, ¿para qué diablo se mete? Ahorrando honorarios. Entonces, el punto es revisar los argumentos de Friedman, que ha tenido distintas etapas, como ustedes saben, en la cuestión monetaria, pero en su último libro, Monetary Mischief, él dice, el dinero es un asunto demasiado serio como para dejarlo en manos de banqueros centrales. Y Hayek dice, hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror de atar el dinero, atar la religión al poder político. No esperemos 200 años más en darnos cuenta del error y el horror de atar el dinero a la autoridad monetaria. Luego Arturo subrayó esto, que es un debate que tenemos pendiente entre los liberales, de mostrar el nexo que hay entre empresarios exitosos, no pseudoempresarios y varones feudales atados al poder con privilegios y explotadores ellos, sino empresarios que están en competencia en el mercado, si aciertan, obtienen ganancias, si yerran, incurren en quebrantos, y esas ganancias invertidas es el único factor que permite ingresos y salarios en términos reales. Y luego Arturo mencionó un punto que coincide con un punto, empiezo con los puntos de Sergio, que es la educación. Yo creo que este es un tema muy central. Lo primero de todo es preguntarnos, ¿qué es la educación? Si la educación es un proceso de prueba y error en un contexto evolutivo, tienen que estar todos los canales abiertos para competir a los efectos de lograr la mejor excelencia académica posible. Entonces nos hacemos dos preguntas. Primero, ¿qué es eso del Ministerio de Educación y Cultura? Respuesta, es una cachetada a la inteligencia. Cualquier cosa que hagamos, yo como ministro de Educación, o Sergio, o Arturo, o cualquiera, va a estar mal. Porque cualquier sugerencia de pautas e imposición de estructuras curriculares se va a salir de este espíritu que acabo de señalar. Segunda pregunta, ¿qué es eso de educación pública? ¿Acaso la privada no es para el público? En realidad ocultan una palabra que es muy molesta y muy desagradable, y es educación estatal, porque queda muy mal hablar de literatura estatal, de teatro estatal o periodismo estatal, y por lo tanto educación estatal. Y no es, les digo a quienes nos están escuchando, no es para nada para poner la romana sobre
profesoras y profesoras que están en el ámbito educativo. Hay muchas que son, y muchos buenísimos, excelentes. Yo mismo estaría escupiendo al cielo si digo esto. Fui muchos años profesor titular en 5 carreras en la Universidad de Buenos Aires, Ciencias Económicas, Derecho, Ingeniería, Sociología y Filosofía y Letras. No es ese el caso. El tema es de incentivos. La forma en que prendemos las luces y tomamos café no es igual cuando pagamos las cuentas nosotros que cuando las pagan otras. Entonces, el manejo de los activos fijos, el manejo de los activos corrientes, el sindicalismo, la mugre y la sociedad, el adoctrinamiento, todo es distinto apenas sea de esas personas. Por eso yo he sugerido muchas veces qué hacer con las instituciones estatales. Vendérselas al mismo claustro que hoy las tiene. Y más aún, en un rapto de generosidad, y digo generosidad entre comillas porque son recursos de otros, regalárselas. Pero al momento siguiente que son titulares, toda la administración es distinta, como nos ha enseñado Ronald Coase, Gary North, Douglas North, perdón, Demsetz y otros sobre el trabajo de los incentivos. Ahora, para la gente que no tiene ingresos y tiene las condiciones intelectuales para aplicar a las ofertas educativas existentes, lo que ha sugerido también Milton Friedman son vouchers, es decir, créditos educativos. Entonces, no se vaya a decir que con esta propuesta se deja de lado a la gente que no tiene ingresos, porque todos van a poder aplicar. La diferencia es que van a elegir en competencia, y si hay que acreditar carreras, igual que era en Europa al comienzo de este proceso y sobre todo en las colonias de Estados Unidos, las agencias de acreditación también tienen que estar en competencia para lograr la máxima dosis de excelencia académica. Y termino con una anécdota. En el colegio de mi hija, Marieta, en el St. Catharines, en la Argentina, yo tenía mucho contacto con esa directora, Mrs. Mazzini, que tenía mucha iniciativa, y se frustraba todo el tiempo porque aparecían los inspectores del Ministerio de Educación, le hace la Gestapo del siglo XX en aquel momento, y le amenazaban con cerrarle la institución. Y por lo tanto ella me decía, al final lo que vamos a hacer todos es decirle al claustro, no inventen ni piensen nada, porque no calza con las estructuras burocráticas de quienes están en el ministerio. El segundo punto que tocó mi amigo Sergio es el gran Jorge Luis Borges. Yo tuve el privilegio de, cuando era rector de SIADE, llevarlo a un conversatorio con los alumnos. Me acuerdo que cuando subíamos en el ascensor me preguntó, ¿dónde estamos, Venegas Lynch? Y yo le dije, en el ascensor, Borges. ¿Por qué ascensor y no descensor? Bueno, tenía una serie de esas salidas. Cuando lo llevé a ESIADE, participó también mi pariente, Adolfo Bioy Casares, que estábamos juntos en la Comisión de Cultura del Jockey Club durante un tiempo, y en ese texto que señalaba Sergio, muestro lo que a mi juicio son los puntos más importantes de la contribución de Borges, que cuando murió su mujer, María Kodama, me invitó a ser el primer orador dentro de un grupo, porque habían varios, pero los primeros oradores en la Fundación Jorge Luis Borges, y mi tema era Spencer, una preocupación borgiana, que me acuerdo que los medios, cuando lo distribuyeron y lo anunciaron, pusieron Spencer con S por el escritor del siglo XVI en lugar del siglo XVIII, el gran Herbert Spencer, y el individualismo de Borges. También señaló Sergio la importancia de abrir los procesos
de tener mentes ventiladas, de comprender que el conocimiento no es un puerto, sino una navegación, como he repetido tantas veces, y es muy importante comprender lo que decía Popper, que el conocimiento es un proceso de corroboraciones provisorias abiertas a refutaciones. Bueno, y quiero agregar, por último, algo de mi cosecha, muy rápido para hacer de la importancia que tiene, y es otro de mis libros, se llama La tragedia de la drogadicción, una propuesta con prólogo del gran querido Carlos Alberto Montaner, donde muestro, en coincidencia con el expresidente de México, Vicente Fox, con el expresidente de Uruguay, Jorge Valle, con el expresidente de Brasil, Enrique Cardoso, con el expresidente de Colombia, Oscar Gavidia, que hay que liberar inmediatamente las drogas si no queremos que las drogas terminen con la democracia. Yo señalo en ese texto que desde 2000 años antes de Cristo hasta 1971 no hubo ningún problema con las drogas, salvo la prohibición en China de la guerra del opio. Pero el tema empezó, y ahí señalo en ese libro, cómo los mafiosos del alcohol que se quedaron sin negocio después de la abrogación de la ley seca, fueron a Europa, hicieron un estudio de mercado y le vendieron a Nixon la idea de la guerra contra las drogas, y ahí empezaron los problemas, con márgenes operativos fenomenales que hacen que aparezcan las sintéticas, que son mucho más devastadoras que las naturales, con pagos en pushers jóvenes que le pagan 20, 25 mil dólares semanales para colocar en colegios y en lugares bailables. Como ha dicho, también vuelvo a Milton Friedman, la drogadicción es una tragedia, pero se convierte en una tragedia para todos, no solo para los adictos, si se prohíbe. Y estamos acostumbrados a que naturalizamos, que viajamos y si tenemos más de 10 mil dólares nos confiscan, las contabilidades, los blanqueos en las contabilidades, las escuchas telefónicas, los juicios sin proceso, una serie de cosas que se están aumentando. Hay desde luego otros intelectuales como Mario Vargas Llosa, que ha insistido en la importancia de liberar las drogas, como Pérez de Cuéllar, ex secretario de las Naciones Unidas, como George Shultz, ex secretario de Estado de Reagan, sugería la importancia y la urgencia. Bueno, no quiero excederme en el tiempo. Agradezco muchísimo estos comentarios de ustedes. Yo les agradezco muchísimo a los tres, se nos acabó el tiempo, dejamos pendiente para otra ocasión un diálogo. A nombre de Caminos de la Libertad, es un honor, Alberto, tenerte con nosotros y poder presentar este libro. A Sergio Sarmiento y a Arturo Dam les agradezco muchísimo su participación. Muchísimas gracias. Gracias, Berta. Gracias. Gracias, Berta. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Arturo.